Bienvenidos al programa Pensadores Contemporáneos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos el gran placer y honor de contar con nosotros con el profesor Philippe Descola, uno de los antropólogos contemporáneos más influyentes, cuyas ideas han permeado diferentes disciplinas sociales. Profesor Descola, bienvenido a México. Gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, me gustaría comenzar la entrevista haciéndole una pregunta sobre su relación con México, dado que uno de sus primeros trabajos de campo fue precisamente con los indígenas lacandones en Chiapas. ¿Podría contarnos algo de esa experiencia y si influyó de alguna manera en su trabajo de campo posterior con los Achuar de la Amazonía ecuatoriana? No era con los lacandones, sino con los con colonos celtales que se habían desplazado, que habían sido desplazados por la presión latifundaria en los altos de Chiapas, en la región de Ocosingo, que se habían desplazado hacia la selva. Y entonces pasé unos 2-3 meses en un pueblito allá que era muy apartado porque solo se podía llegar en avioneta. Y me interesaba en este tiempo, y todavía me interesa, las relaciones, la transformación de las relaciones que la gente puede establecer con su entorno. Y entonces por eso me interesaba ver cómo los celtales que vivían en los altos, en un medio ambiente totalmente distinto, se adaptaban a este medio nuevo para ellos, que era la selva, porque desde decenias habían bajado a la selva para trabajar como peones en haciendas o para trabajar, para cortar la madera, la caoba en particular. Y entonces el resultado, para hablar francamente, es que no eran muy felices. Había sido un desplazamiento forzado, de cierto modo. Tenían que encontrar nuevas tierras para establecerse y no tenían dificultad en recrear en la selva un ámbito análogo al que habían dejado en los altos de Chiapas, es decir, bien se sabe cómo está organizado el territorio entre los grupos mayas de Chiapas, con una separación en distintas secciones, con una organización del pueblo, etcétera, etcétera, que formalmente y espacialmente es muy particular. Allá estaba el caos, ¿no? El caos de la selva. Y entonces eran un poco infelices y el resultado es que obviamente descubrí la selva y a mí me dio gran felicidad, ¿no? Por la diversidad. Es decir, encontrar un medio tan diverso era una cosa extraordinaria y por eso decidí más bien ir a estudiar pueblos que vivían en la selva, no forzosamente, pero que se habían adaptado o que vivían desde hace mucho en la selva. Entonces, por eso pasé a la Amazonía. Aunque he mantenido contactos con México desde este tiempo, un país en el cual siempre vuelvo con placer, pero no para hacer trabajo de campo, sino para dar conferencias y cursos en distintas instituciones. Muy bien. Y me gustaría también preguntarle de qué modo la experiencia de los Achuar del Ecuador, plasmada en el libro La Sociedad de la Naturaleza, ¿no?, que se tradujo como La Selva Culta, inspiró el cuestionamiento de esa diferencia entre naturaleza y cultura tan afianzada en el pensamiento contemporáneo de Occidente. Yo, como muchos antropólogos en Francia, venía de una cultura filosófica, es decir, yo me había formado como profesor de filosofía, que es desde Durkheim, Lévi-Strauss, Bourdieu y todos los colegas en las ciencias sociales, desde principios del siglo XX, es la formación tradicional inicial para antropólogos y sociólogos. Y salí de la filosofía, como todos antes de mí y algunos colegas, porque yo no era satisfecho con las cuestiones que planteaba la filosofía, que me parecían que eran cuestiones muy eurocéntricas. Y por eso decidí pasar a la Amazonía para tratar de resolver una especie de misterio. Este misterio era el siguiente: desde que se
publica crónicas, encuestas preetnológicas sobre la Amazonía, es decir, desde el siglo XVI, mucho antes de la emergencia de la antropología como ciencia. Siempre la gente, los observadores europeos, notaban que los indígenas allá eran como apéndices de la naturaleza, que apenas se podía distinguir, en particular porque eran muy bien adaptados o porque eran especie de brutas sanguinarias que apenas se podía distinguir de los animales. Entonces, eso era un leitmotiv permanente de las descripciones hasta, en realidad, el siglo XX, con los trabajos de la llamada Escuela de Ecología Cultural en Estados Unidos, que era muy importante en los años 70, y que insistía en el hecho de que todas las instituciones de las sociedades amazónicas eran el producto de la adaptación al medio ambiente. Entonces eso me parecía un poco dudoso, pero al mismo tiempo había esa obsesión con el hecho de que eran pueblos naturales, de cierto modo. Otro leitmotiv de las descripciones desde el siglo XVI, que esas poblaciones no tenían sociedad, vivían dispersos, hacían la guerra, una guerra permanente entre sí, no tenían jefes, apenas si tenían pueblos, entonces, ¿dónde era el socios? ¿Dónde era lo que les vinculaba como sociedad, ¿no? Y me parece que había una conexión entre los dos. Y esa conexión podía ser de que en realidad la sociedad no correspondía de ningún modo a la que era la nuestra, es decir, la que se definió en Europa a partir del siglo XVII como el conjunto de los humanos, sino que era una cosa que abarcaba mucho más que los humanos. Entonces me fui al Ecuador con esa idea, y que fue totalmente confirmada, porque como yo había ido para estudiar las relaciones técnicas, intelectuales, prácticas, mitológicas, etcétera, de esa población, los Achuar, que era un grupo de habla jíbaro en la alta Amazonía del Ecuador, me di cuenta, después de unos meses, cuando empecé a entender y a hablar más o menos el idioma Achuar, de que en realidad no había naturaleza, porque había no humanos de todo índole, plantas, animales, espíritus que tenían almas con los cuales los Achuar de ambos sexos conversaban, con los cuales tenían conversación en los sueños, y que no se podía hablar de una sociedad como si había caído del cielo, en la selva para adaptarse a un medio especial. No, vivían en constante interacción, no solamente técnica, sino mental y emotiva también, con no humanos. Y entonces eso me trastornó. Y todo lo que he hecho después fue primero tratar de entender esa situación y cuestionar el uso que las ciencias sociales hacían de esa distinción entre naturaleza y cultura como si fuera una distinción universal, que se podía extender a todo el mundo, ya que bien había visto yo que en esa región del mundo no funcionaba. Y entonces todo mi trabajo de investigación después fue en una forma comparativa de tratar de ver cuáles eran las relaciones entre humanos y no humanos en distintas partes del mundo, y ver si había algún orden en este caos que los antropólogos estudian a partir de la información etnográfica brindada por los demás etnógrafos. Ajá. Fruto de sus experiencias con los Achuar surge un libro, Las lanzas del crepúsculo, que de alguna manera es un libro con una inclinación literaria. Y a mí me gustaría preguntarle sobre cómo percibe usted esas relaciones entre la antropología y la literatura. Eso es una buena pregunta.
tengo que decir primero que este libro lo escribí para una colección muy particular que en Francia fue creada por Jean Mallory y que el segundo volumen de esa colección fue escrito por Lévi-Strauss y es el famoso Triste Tropique, que es una biografía, no es una descripción etnográfica, es una biografía intelectual. Y entonces esa colección tenía como meta de dar a conocer a un público culto experiencias fuera del común, tanto de cientistas sociales que iban en otras partes del mundo, como los antropólogos, o también memorias de indígenas o de personajes fuera del común también, para en realidad que la gente tenga una idea de que no se veía de igual manera en todas partes del mundo. Y esa colección ha tenido un enorme éxito en Francia. Los libros, usualmente la gente compra libros tras libros, ¿no? Casi automáticamente. Y entonces había una especie de reto, ¿no? Es decir, escribir en esa colección era seguir, digamos, en esa idea de dar a conocer a un público mucho más largo que el de los colegas lo que es convivir con un grupo indígena que cuando llegué con mi esposa en la Alta Amazonia, los primeros contactos pacíficos habían empezado hace poco, ¿no? Entonces era un grupo que era muy apartado, que es convivir con un pueblo de este tipo y al mismo tiempo que es entender etnográficamente, que es hacer investigación etnográfica sencillamente, porque es muy misterioso para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo progresivamente al hablar con la gente uno se da cuenta de cuáles son las cosas importantes para una población? Entonces escribí este libro en este sentido y obviamente conoce la famosa fórmula de Edmund Leach, el etnólogo, el antropólogo inglés, que dice todos los antropólogos son novelistas ratés, inacabados, podríamos decir, ¿no? Y entonces frustrados, sí. Entonces, de cierto modo, sí hay algo así, pero también nosotros no tenemos la posibilidad de hacer como las ciencias experimentales, es decir, de dar cuenta de lo que estamos observando a través de un sistema totalmente formal, del tipo de un sistema matemático, por ejemplo. Entonces, siempre estamos obligados a usar las palabras del idioma común para dar a entender lo que estamos describiendo. Entonces, eso es un constreñimiento que nos obliga, no solamente a la precisión en la descripción de lo que estamos observando, pero también a tratar de dar a entender al lector ciertos aspectos que no solamente se describen fácilmente con palabras, que son más afectivos o del universo sensible, que es observar un río bajo la lluvia, por ejemplo, y qué relación puede tener el ruido que hace la lluvia sobre el río, crepitación, ¿no? Del agua, con también ciertas fórmulas rituales que se utilizan en ciertos casos. Eso no viene naturalmente a alguien que no está acostumbrado a viajar o a transitar en la selva, ¿no? Y entonces hay toda una serie de cosas que nos obligan, aparte del gusto personal que tengo por la cosa literaria, que es otra cosa tal vez. Y que se aprecia muy bien en el libro. Sí. Gracias. Muy bien. Yo percibo que su obra se sustenta y reivindica al mismo tiempo dos metodologías distintivas de la antropología. Por un lado sería la etnografía, el trabajo de campo, y por otro lado sería el método comparativo. ¿Cuál fue el proceso por el que transitó para pasar desde la etnografía
a la formulación de una teoría sobre las ontologías? Eso lo debo al hecho de que tuve que dar clases, que siempre es una buena cosa, sí. De transmitir su experiencia a otros. Y cuando fui reclutado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París como profesor asistente, empecé un seminario a través del cual traté de entender al nivel regional el tipo de situación que yo había encontrado con los achuar en una parte de la Amazonía. Y me di cuenta al leer una cantidad de etnografías sobre la Amazonía que lo que había encontrado en realidad era la cosa más común en la Amazonía, pero que no se había transformado en un patrón teórico, digamos. Entonces la relación con los animales de cacería, por ejemplo, como una relación de afinidad, como si fueran parientes políticos, ¿no? La cosa más común en toda la Amazonía. El hecho de que no hay una distinción entre naturaleza y cultura en esa región, sino que la gente establece toda una serie de mediaciones con los no humanos a través de toda una serie de elementos, cosa más común del mundo. Entonces, el resultado de eso es que me di cuenta que en toda esta región existía una forma de percibir y de relacionarse con los humanos que era muy particular. Entonces seguí este trabajo de investigación en la clase, en el seminario, y lo hice moviéndome hacia el norte, porque me había dado cuenta que en partes de las poblaciones indígenas al norte de México, en particular en Estados Unidos y en Canadá, se encontraban cosas similares en un medio ambiente totalmente distinto. Entonces no podía haber una especie de determinación a través del ámbito selvático, ¿no? Y me di cuenta que era en muchos casos igual, que había esa idea de que había que pagar el maestro de los animales para tener el derecho de matar a los animales de cacería, etcétera, etcétera. Una cosa muy similar. Y entonces, en este momento, decidí ir más allá del americanismo, que era mi zona de competencia, y pasar al otro lado del estrecho de Bering y de ver lo que sucedía en la Siberia. Y era igual. Entonces, en este momento decidí utilizar el concepto de animismo que había sido muy considerado como racista que había caído en desuso de cierto modo. No en el sentido inicial que era el de Tyler, sino a través de esa idea de que ese concepto permitía expresar una forma de percibir, de conceptualizar los no humanos, en la cual se consideraba que los no humanos tenían una especie de disposición interna igual a la de los humanos, lo que llamamos un alma, por ejemplo, en la jerga antropológica, pero al mismo tiempo eran muy distintos de nuestra propia manera de ver, en el sentido que cada especie animal tenía unas disposiciones físicas que les permitían vivir y explotar, moverse en un pequeño mundo particular. El mundo de un pez no es el mundo de una ave, no es el mundo de un insecto, no es el mundo de un humano, porque físicamente tienen esas capacidades que les permiten vivir adentro de un mundo del cual algunas partes están fuera de alcance. Y entonces me pareció eso que era totalmente lo inverso de lo que se puede concebir en nuestro sistema, en el cual en realidad hay una gradación física entre humanos y no humanos, que viene desde Descartes con la teoría de los animales máquina, que los humanos son
en realidad una especie de autómata, como los animales, pero que además con una interioridad específicamente humana y que se ha amplificado con el darwinismo en el siglo XIX. Era totalmente distinto del sistema nuestro que decidí llamar naturalismo, en razón en particular de la importancia de esa noción de naturaleza a partir del siglo XVII en nuestro sistema. Y entonces había así una oposición entre dos formas muy distintas de concebir las cosas, pero que no daba cuenta de todo lo que se podía observar en términos de relación entre humanos y no humanos. Y entonces a través de mis cursos en la Escuela de Altos Estudios y después en el Collège de France, seguí explorando las distintas formas de relacionarse con no humanos y encontré dos otras que eran muy distintas de las dos primeras, el animismo por un lado, el naturalismo por el otro, y esas formas eran el totemismo australiano, en el cual en realidad hay grupos que comparten ciertas calidades tanto morales como físicas, pero independientemente de la forma. Es decir, que hay animales, humanos, etcétera, que conforman un grupo y que se relacionan con otros grupos conformados también por animales y humanos con otras calidades. Y entonces eso era una forma totalmente distinta en el sentido que todos tenían las mismas calidades adentro del mismo grupo. Y una última forma que yo decidí llamar analogismo por una razón muy sencilla, es que el razonamiento analógico, que es universal, en este caso desempeñaba un papel súper importante, y era la idea en realidad de que todo el mundo era compuesto de elementos dispares que se podían juntar a través de un proceso de analogía. Tal cosa es como tal cosa, como tal cosa es como tal cosa, etc. Y eso era, por ejemplo, me llamó la atención, era el caso de grupos de México. Yo había leído el libro de Alfredo López Austín sobre el cuerpo de los aztecas, ¿no? Las concepciones del cuerpo del mundo de los aztecas. Me pareció que representaba perfectamente bien este tipo de dispositivo que se encontraba en la China, que se encontraba en el pensamiento del Renacimiento en Europa, tal como, por ejemplo, lo había descrito Michel Foucault en Les mots et les choses. Entonces había otro sistema allá que era distinto. Y entonces decidí utilizar esas cuatro formas como modelos heurísticos para concebir las distintas formas de brindar identidad a los elementos del mundo a través de esas distinciones, semejanzas y diferencias entre humanos y no humanos. ¿Es posible percibir estas cuatro ontologías en objetos y en representaciones artísticas? ¿Nos podría dar algún ejemplo? Eso es una cosa. Empecé a trabajar sobre eso hace unos 10 años, sobre representaciones, justamente, sobre imágenes. Estoy terminando un libro ahora que me tomó un tiempo enorme para escribir, que es en parte el resultado de mis cursos en el Collège de France, pero también de una exposición que hice en el Musée du Quai Branly en París, se llama la Fabrique des Images, la fábrica de las imágenes, en el cual decidí adaptar o ver cuáles eran el resultado de este patrón, de esos patrones ontológicos sobre las imágenes. Y me di cuenta que funcionaba bastante bien. Obviamente el resultado es que tuve que internarme en un mar de imágenes por años y años, y
tratar de entender las condiciones en las cuales habían sido producidas esas imágenes, en las cuales eran usadas, etc. Entonces, trabajo enorme. Pero puedo darle un ejemplo muy sencillo. Si uno quiere definir la ontología animista, es el hecho de que la mayoría de los no humanos tienen una interioridad análoga, este árbol, por ejemplo, a la de un humano, pero una forma que les obliga a vivir en un mundo distinto del mío. Y podemos pasar a través de la interioridad, yo puedo comunicar con este árbol en ciertas circunstancias. Entonces, este árbol puede estar de cierto modo como mí si lo veo a través de su interioridad. Y eso es la metamorfosis. No es que el árbol va a transformarse en un humano, sino que en ciertas condiciones puedo comunicar con el árbol como si fuera un humano porque tiene la misma interioridad que yo. ¿Cómo se puede manifestar eso en imágenes? Hay un ejemplo que es absolutamente muy bien conocido, que es el de las máscaras de la costa noroeste del Pacífico de Canadá, que son máscaras que se pueden abrir y cerrar, que son muy bien conocidas, ¿no? Y entonces la forma más común es la máscara de un animal, digamos una águila. Y cuando se abre, ¿qué aparece adentro? Una figura humana. Pero no es un humano, es la interioridad de la águila que está revelado como si fuera un humano. Es decir, es la posibilidad de comunicar con esa águila a través de esa interioridad que es parecida a yo. Entonces, el proceso formal visual es un proceso, en este caso, de conmutación. La metamorfosis se expresa muy sencillamente al abrir. Ya está la interioridad, el aspecto humano, podríamos decir, humanoide, se cierra y es el animal. Eso es la forma más sencilla, digamos. Pero hay toda una serie, para seguir, digamos, con el animismo, de formas de este tipo que pueden ser muy sencillas. Por ejemplo, una división, eso se da en máscaras, ¿no? Una división vertical entre parte de la máscara es un humano y la otra parte es un animal. Y así que moviéndose de unos centímetros, virtiendo la mirada y la cabeza, uno pasa justamente de este proceso de conmutación del aspecto humano al aspecto no humano. Eso es un ejemplo, digamos, del tipo de imágenes que me interesan porque me parecen que manifiestan en forma nítida la pertinencia de esas ontologías. Y por eso, aparte de usted mencionaba mi interés por literario, pero también estoy interesado en imágenes, en historia del arte desde hace bastante tiempo, y inicialmente decidí pasar a eso porque me daba cuenta de si había una pertinencia a las proposiciones que yo hacía, podían ser verificadas en las imágenes en realidad. Entonces eso más o menos es la problemática general del trabajo sobre las imágenes, que se ha vuelto un poco más complicado por el hecho de que para mí imágenes son agentes icónicos. Es decir, no solamente son signos icónicos que figuran algo, sino que son agentes de la vida social. Y antes del desarrollo del arte como una expresión icónica particular en parte en el mundo griego y después a partir del Renacimiento en Europa, todas las formas, digamos, de presentificación de seres a través de las imágenes eran rituales. Y entonces
Por eso, cuando usted habló de carácter artístico, yo lo uso con mucha precaución, esta terminología artística, porque en la mayoría de los casos los testigos que tenemos de imágenes como agentes icónicos son precisamente una forma de hacerse presente humanos o no humanos en interacción. Y esto de alguna manera nos llevaría, en el caso del animismo, a hablar del chamanismo. Sería, ¿cómo podría? El chamanismo, creo que hay que tomar la cuestión del chamanismo con precaución, en el sentido de que es verdad que en numerosos casos el chamán es una especie de mediador cósmico, que es el intermediario entre los espíritus y los humanos. Pero en la mayoría de los casos, entre los achuar en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, cada uno puede comunicarse con el alma de los animales, cada uno puede comunicarse con los espíritus. No precisa de un especialista ritual para hacer eso. Entonces, en ciertos casos sí existe y es una figura muy importante, pero el chamanismo más bien, digamos, es la incorporación en un individuo de una capacidad de mediación que es más elevada que la de lo más común de la gente, pero que puede ser prescindido. No es absolutamente indispensable el chamán en este sentido. Porque las personas podrían comunicarse ellas mismas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Con este otro lado. La idea de que existe la naturaleza es algo propiamente occidental y de un momento histórico determinado que no comparten otras culturas. ¿Qué repercusiones tiene esta idea de naturaleza para el hombre moderno? Eso es una muy vasta cuestión, pero básicamente se puede decir que lo que sucedió en el siglo XVII, para decirlo así sencillamente, aunque cuando se mira las imágenes, uno nota que en realidad la emergencia de lo que llamo yo el naturalismo empieza antes en las imágenes que en los discursos. Es decir, si podemos tomar el Galileo, el discurso sobre los dos sistemas del mundo, como por ejemplo un punto de emergencia del naturalismo moderno. Pero si uno mira las imágenes a partir del finales del siglo XIII, siglo XIV, ya se vislumbra algo que es las premisas, digamos, del naturalismo en imágenes, es decir, la individualidad de los humanos, de los sujetos humanos, la interioridad a través de la representación, digamos, realista de la mirada, el afán por representar el mundo en toda su complejidad, en forma, digamos, análoga de la percepción de un humano. Todas esas cosas empiezan muy temprano, pero se formalizan en el discurso en el siglo XVII. Entonces, ¿qué pasa? Pasa sencillamente que los humanos se extraen del mundo, se ponen en una posición de dominación en relación a los demás componentes del mundo, y la naturaleza de los no humanos se vuelve como una especie de fuente de recursos en los cuales se puede sacar toda una serie de ventajas en forma desmedida, es decir, sin que haya una posibilidad de control o de castigo. Si un cazador amazónico o siberiano caza demasiado, va a ser castigado, por el maestro de los animales. En este caso, las minas de la revolución industrial en Inglaterra, no hubo ningún castigo, excepto para los pobres tipos que fueron, que morían sumergidos en una galería. Y entonces eso ha cambiado totalmente nuestra visión, la visión de los humanos de la relación con el mundo. Y eso estamos pagando el precio ahora.
¿La teoría de las ontologías podría contribuir en la aclaración o dar soluciones o propuestas ante el fenómeno del antropoceno contemporáneo? Es decir, soluciones no en el sentido clásico. Sí. Lo que hace, y más bien en general, la antropología, es de render visible y conceptualizado de que hay otras formas de relacionarse con el mundo que las que son usualmente concebidas como las más evidentes y comunes en el naturalismo. Y eso es una especie de trampolina, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Para poder conceptualizar justamente otras formas para nosotros de relacionarnos con los no humanos, para tratar, sino de contrarrestar, porque ya el proceso está de la antropocena es muy adelantado, sino de tratar de limitar, digamos, las consecuencias catastróficas de nuestro uso desmedido de los no humanos. Entonces la antropología sí, en este sentido, da soluciones que no son soluciones que se pueden transponer automáticamente, porque ningún caso histórico puede ser transpuesto de una situación a otra, sino que nos permiten pensar la posibilidad de relacionarse con el mundo en forma distinta, porque en realidad desde el siglo XVII, XVIII, con la Revolución Industrial, es un periodo ínfimo de la historia de la humanidad, ¿no? Son 3 siglos, con consecuencias tremendas, pero en esos 3 siglos, ahora pensamos que casi ha sido la forma más común de experimentar el mundo de la humanidad, pero no, es una cosa de muy poco tiempo. A lo largo de su obra, usted ha hablado de una antropología política que considere no solo a los seres humanos, sino a esos otros seres no humanos que interactúan con nosotros y son parte del colectivo social. ¿Cómo podría llevarse a cabo esta antropología política? Sí, eso me llamó la atención mucho porque cuando empecé a trabajar sobre la relación a la tierra, a los territorios, digamos, en poblaciones digamos, no modernas en el sentido que no utilizaban las herramientas prácticas y conceptuales para concebir su relación a la tierra. Y me di cuenta que es una cosa que debía ser evidente, que la mayoría de los conceptos que utilizamos nosotros, aún como antropólogos, son conceptos que están muy afianzados a las categorías occidentales. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo, el clan. Un clan que es tomado prestado de los escoceses, siempre está definido como una unidad de descendencia a partir de un ancestro común. Pero en realidad cuando uno mira a lo que nosotros llamamos un clan, una unidad de descendencia, ¿no? En numerosos pueblos, uno ve que en el clan hay de todo. Hay no humanos, hay ancestros, hay territorios, hay saberes rituales, hay animales, etcétera, etcétera, hay campos cultivables, etcétera. Entonces el clan es una totalidad en el cual hay humanos y no humanos. Entonces nosotros, a partir justamente de nuestra experiencia eurocéntrica y antropocéntrica, hemos despojado la riqueza de esas concepciones, aún como antropólogos y etnógrafos, al describirlas como si fueran parecidas a nuestras instituciones. Entonces, cuando uno ve lo que es y eso nos muestran los pueblos ellos mismos. Recién, durante la COP21 en París, la cumbre sobre el clima, hace 2 años, vino una representantes de una comunidad de la Amazonía ecuatoriana, que eran distintos de los Achuar que vivían más al norte, y pidieron el reconocimiento de su territorio
por una razón que era totalmente distinta de las clásicas razones. Dicen, en este territorio existen relaciones entre humanos y no humanos que son totalmente particulares. Relaciones de colaboración moral y social que implica que este tipo de relación debe ser protegido. Entonces, lo que pedían no era la protección del territorio como sistema de recursos, no, lo que pedían era la protección de una relación específica entre humanos y no humanos. Eso es una cosa, una forma totalmente distinta de concebir la política. No como la prerrogativa de los humanos, sino como la parte que los humanos, el papel que pueden desempeñar en representar frente a otros humanos toda una serie de actores, de agentes de la vida social que no pueden expresarse en forma normal, digamos. Y eso no solamente me parece que es una forma nueva de ver a la política, sino que es una forma que estamos presenciando todos los días a través de las peticiones y los movimientos sociales de grupos indígenas, en particular aquí en las Américas. ¿Cómo percibe usted los grupos indígenas que han tenido o tienen sistemas animistas, por ejemplo, o analogistas? ¿Cabe esperar que haya un tránsito hacia el naturalismo con el paso del tiempo por influencia de la globalización? Siempre, es decir, no, como lo dije, para mí esas ontologías o estos modos de identificación son modelos. Entonces no describen una realidad empírica, ¿no? Son modelos que permiten entender las relaciones de compatibilidad y de incompatibilidad que hay entre instituciones, prácticas, etc. Y obviamente hay pocos sistemas, entre comillas, puros, totalmente animista o totalmente analogista, etc. Son toda una variedad de combinaciones. Y me parece que está aumentando en forma global, digamos, no tanto la uniformización, como se dice, sino la diversificación, pues, precisamente a través de la migración entre grupos de elementos que antes eran limitados, digamos, a un pueblo, a un grupo social. Y eso me parece una buena noticia. Es verdad que hay cosas que desaparecen, obviamente, y eso ha sido el caso por centenares de miles de años. Pero lo que estamos presenciando precisamente es una diversificación mayor y entonces la capacidad de alianzas también. En Francia hubo un gran movimiento social de defensa de un territorio que era en el oeste de Francia, en el cual se quería construir un aeropuerto. Y este lugar y otros similares en Francia se llaman ZAD, zona défense, zonas de defender. Y la cosa interesante de este tipo de territorialidad es que existen en esas ZAD, fue exitosa, digamos, la movilización, humanos, gente que viven allá, no humanos, en este caso era una zona húmeda, y entonces había que protegerla, y aliados, es decir, gente que vienen de afuera para compartir la vida y la necesidad de proteger y de mantener formas de vida particulares en esa zona. A raíz de esa movilización social, la gente que vivían allá, que no tenían formación antropológica, se interesó a las formas de socialización y de relación con los no humanos que existen en otras partes del mundo, y en particular esas formas que acabo de describir. Y
fue una especie de fuente de inspiración también, pero también más bien la idea de que se puede vivir en forma distinta, se puede vivir más allá, digamos, del modelo productivista, desarrollista, destructor, tanto de los humanos como de los no humanos, que ha sido la norma desde la revolución industrial. Y eso me parece que es un mensaje de esperanza que viene tanto de situaciones concretas, de experiencias concretas que la gente hace en todas partes del mundo, y de la posibilidad que ciertos cientistas sociales como yo comparten su conocimiento para ayudar a que esas conceptualizaciones sean mejor conocidas. ¿Nos podría ahondar un poco en la relación entre etnología y antropología, conceptos que a veces no quedan del todo clarificados? Creo que hay que distinguir nítidamente entre la etnología, o más bien la etnografía, que es la descripción de una situación local, en la cual el observador es participante según la fórmula clásica de Malinowski, es decir, el observador vive con la gente que está observando, que participa a las acciones comunes en la medida de sus capacidades, habla el idioma de la gente, comparte la comida, la vivienda de esa gente, etc. Y el resultado es una descripción que usualmente es inductiva, es decir, a partir de las observaciones induce ciertas formas de comportamiento que les parece normativas, porque la gente nunca lo puede decir, es decir, este tipo de cosas se hace, o este tipo de cosas no se hace, pero en la mayoría de los casos es una inducción a partir de lo que está observando. Y esa inducción no es obviamente para describirla en un texto científico, pero también es para su propio uso. Cuando uno está entrando en un colectivo nuevo, con pocos conocimientos de los usos y costumbres de este colectivo, necesita saber cómo comportarse. Entonces la observación es parte de eso. Hay que sentarse aquí o allá, hay que comer así o allá, hay que lavarse en dónde, etcétera, etcétera. No voy a entrar en los detalles, pero son cosas absolutamente comunes de cualquier investigador. Entonces, eso es la etnografía, es un proceso inductivo que en parte facilita la inserción del observador en el colectivo que está describiendo. La antropología es una empresa comparativa, ¿no? Es decir, que a partir de los datos de los recogidos por los etnógrafos en todas partes del mundo, se propone hipótesis básicas a propósito de la vida social, y esas hipótesis se averiguan o no a partir de las hipótesis que uno hace. Entonces es un método hipotético deductivo. Entonces son dos cosas muy distintas. Dicho eso, es obvio que en la forma en la cual los datos etnográficos se presentan, resultan de una orientación personal, de orientaciones teóricas, del eurocentrismo de los conceptos, como sobre los cuales podríamos conversar más tarde, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de la distinción nítida, que es una distinción epistemológica, diríamos, ¿no?, entre método inductivo y método deductivo, a pesar de esa distinción, hay derramientos, podríamos decir, que van del uno al otro, que hacen que las cosas no son tan sencillas. Pero hay que quedar claro, a pesar de esos derramientos, que son dos empresas bastante distintas, y yo veo con sorpresa a veces, por ejemplo, el hecho de que un dato etnográfico está utilizado para invalidar una teoría antropológica. Son en planos totalmente distintos. Un dato etnográfico puede decir que aquí tenemos una excepción a este modelo general y hay que entender la excepción, pero como tal, el dato etnográfico no es una invalidación de un modelo, porque un modelo vive en una especie de espacio propio, epistémico propio, ¿no?
Entonces creo que esa distinción entre etnología, etnografía, etnología, antropología, es necesario mantenerla para que no haya confusión sobre el tipo de producción, digamos, científica que se hacen en todos esos casos distintos. Ahora bien, la antropología como empresa comparativa, el proceso comparativo implica varias formas de simetrizar el conocimiento del observador, el conocimiento del observador. Si no, es una posición imperial, es una posición colonialista. El observador viene, observa y recoge los datos y no hay ningún... Y en realidad, digamos, el punto de vista del observador tiene una especie de prioridad sobre el punto de vista de los observadores. Entonces, la antropología eso es un problema antiguo de la antropología. Y ha habido toda una serie de procesos de simetrización para tratar de obtener una especie de perecuación entre los dos principios. Pero tienen consecuencias muy distintas según el modo en el que se va a utilizar de simetrización. Y entonces también hay que estar atento a eso, de que si es una comparación, por ejemplo, frontal, es decir, yo obviamente vengo de un universo europeo, voy a la Amazonía, es una comparación implícita, obviamente. Y la comparación, y entonces la etnología o la etnografía es una comparación implícita, ya para empezar. Pero la comparación explícita es poner una serie de elementos en una especie de tabla, digamos, para ver cuáles son las compatibilidades, incompatibilidades, cómo se articulan, etcétera, etcétera. Entonces la comparación es la base, digamos, de la antropología, y es normal porque la antropología de cierto modo es una herencia del derecho comparado, que es una vieja obsesión de los europeos desde siglos. Siento que en el momento presente se insiste varias veces en la importancia del trabajo de campo y de la etnografía para la antropología, quizá por la presencia de investigaciones que no se basan, digamos, en esa metodología. Y sin embargo es fundamental para la deconstrucción o replanteamiento de esas categorías, ¿no? Me gustaría, si pudiera ahondar un poco en esta relación entre la etnografía y el repensar las categorías occidentales con las que avanza la antropología. Creo que hay dos elementos aquí. Por un lado, creo que la experiencia de campo, eso fue mi caso y lo traté de decirlo, da una especie de impulsión a poner en tela de juicio sus propias categorías. Y entonces hay este movimiento crítico que es sobre todo basado sobre la experiencia etnográfica, que es una impulsión para reconceptualizar cosas que se están observando. Y la otra cosa es que cuando uno hace antropología comparativa, uno utiliza los datos de otros antropólogos. Muchas veces en las monografías etnológicas hay poca información sobre las formas en las cuales esas informaciones han sido recogidas. Pero de haber tenido una experiencia etnográfica, uno ve nítidamente cómo el procedimiento, ¿no? Es decir, uno entiende perfectamente cómo ha sido recogido, el tipo de filtración que existe entre la observación y la presentación, etc. Y eso viene de una pericia específica del etnógrafo que sabe cómo hacer este tipo, que muchas veces es muy difícil. Yo cuando trato de explicar a mis colegas de las ciencias experimentales qué es exactamente lo que hacemos en el campo, es decir, quedar sentado discutiendo horas con alguien o escuchando lo que la gente dice, están muy sorprendidos, ¿no? Y entonces eso es una pericia particular, ¿no? Transformar este tipo de
de observación en datos etnográficos, y eso sabemos cómo funciona porque lo hemos hecho nosotros también, y entonces podemos, es el mismo tipo de juicio crítico que tiene un historiador cuando hace una crítica de las fuentes. Y eso lo podemos hacer porque lo hemos hecho nosotros mismos. Y como pregunta final me gustaría consultarle cuáles son sus preocupaciones en este momento relacionadas con la antropología, o hacia dónde iría su pensamiento. No entiendo bien la cuestión. ¿En qué temas estaría trabajando o hacia dónde evolucionaría? Bueno, como lo dije, por un lado estoy terminando este libro sobre las imágenes como agentes icónicos, pero por otro lado estoy moviéndome sobre una reconceptualización, digamos, de todo el aparato conceptual a través de la relación a la tierra. Pero me parece más bien, y eso lo dije un poco con mi comentario a propósito del clan, que lo que hace falta, lo que es necesario, y es parte del trabajo que estoy empezando a hacer, es una reformulación de todos los conceptos que utilizamos en la antropología, que son sumamente eurocéntricos y sumamente antropocéntricos, porque las ciencias sociales emergieron de la filosofía de la iluminación en el siglo XVIII, que fue un movimiento de emancipación de las sociedades humanas que tuvo resultados maravillosos, pero que fue basado en la expulsión de la sociedad humana de los no humanos. Y obviamente todos los conceptos que utilizamos, el concepto de sociedad para empezar, por eso no hablo más de sociedad sino de colectivo, porque un colectivo es una agregación de seres que no presume de la composición, digamos, de esas entidades, ¿no? Mientras que sociedad es una sociedad de humanos, obviamente. De todos los conceptos con los cuales tratamos de definir y de describir colectivos que no son modernos, llevan en sí la huella de su origen histórica y entonces de su eurocentrismo. Entonces hay un trabajo enorme en el cual todos los cientistas sociales deben participar, de reformulación de esos conceptos para que no sean eurocéntricos y antropocéntricos, y trato de hacer mi papel en este proceso de reformulación. Pues muchas gracias, profesor Descola, por estar hoy con nosotros, y muchas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias.